Bien, una opinión sobre la herramienta del plebiscito como tal que se debatió en el bloque anterior. Leo un mensaje. Cuando 365.000 personas firman por una razón en común, en este país es de sentido común por parte del sector político escuchar y prestar mucha atención a lo que dicen. Seguir por el mismo camino cuando tanta gente no está de acuerdo no es respetar el pueblo. En fin, vamos a intentar ahora dejar la herramienta plebiscito. Justamente eso que dice el mensaje de la oyente o el oyente, perdón, de televidente. Ay, no me fijé qué era. El trabajo de la radio. Desde esa perspectiva es que justamente lo pensó el legislador, ¿verdad? El constitucionalista. Claro. Para que, más allá de los partidos políticos, los ciudadanos, si se sienten... Eso está muy bien. Estamos invitados a comprometernos con la sociedad en que vivimos, con las leyes, con... ¿no? Y yo eso lo defiendo. Mi única reserva no tiene que ver con ese instrumento, todo lo contrario, lo defiendo, lo reivindico. Es con esta idea que cada cosa que no nos guste, meterla en la Constitución, que es distinto. Permítame ahora sí ir al fondo del tema, ¿no? El salario tiene una naturaleza, la jubilación tiene otra naturaleza. Cobrar un impuesto al salario es una cosa, a la jubilación, lo primero, ¿corresponde o no corresponde? El artículo 67 se supone que también es claro, pero a la vez hubo un tribunal que lo avaló. Entonces, vamos al contenido del tema. ¿Qué les parece? Lo que pasa es que tiene una base jurídica y otra base económica. Desde el punto de vista jurídico, quizás podemos convenir en que este es un subterfugio para no cumplir el artículo 67. Ahora, ¿alcanza con el análisis jurídico? Yo creo que no. Yo creo que acá priman los conceptos económicos. Porque de alguna manera, y recojo un poco el temperamento que se ha volcado aquí en la mesa, que yo comparto, cuando se le hace decir a la Constitución aquello para la cual no fue pensada la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el contrato social básico, donde se establecen las líneas generales. Pero salgamos de ahí, pensemos en teoría, Graciano. ¿Las jubilaciones tienen que pagar un impuesto, sí o no? Es que es muy importante esto, porque todo nace de un artículo erróneo introducido en la Constitución, frente al cual la realidad económica termina pesando. Porque de lo contrario, entonces, todo el andamiaje y el funcionamiento del presupuesto del Estado queda sujeto a la voluntad de un grupo de interés. Y eso es inadmisible, porque en definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Los jubilados, para proteger su ingreso, forzaron, digamos, aprobaron y llevaron adelante esta propuesta. Recordemos que el doctor Jorge Valle le costó la presidencia, estaba en contra de esto. Le costó la presidencia de la República. Tenía razón el doctor Valle. A lo que veo es lo siguiente, cuando se le hace decir a la Constitución aquello para la cual no está concebida, no es su función, siempre se genera una distorsión en la sociedad. Y acá la distorsión es económica. Acá me parece que el debate jurídico, para mi punto de vista, respeto otros enfoques, para mí el debate jurídico pasa a un segundo plano. Lo que prima acá es el equilibrio o la búsqueda o la necesidad de acotar el desequilibrio de las cuentas del Estado. Porque de lo contrario, entonces... ¿Qué pasa con las cuentas de la gente? Eso es lo que me gustaría ir un momentito a ese lugar. Esto es muy importante, porque entonces... es muy importante. Perdón, pero ¿por qué es importante? Porque el sistema político pierde el control del presupuesto nacional. Bien. Lo que me parece que más allá de lo jurídico, que por supuesto es muy importante, lo que hay que aplicar es el sentido común. Creo que para ser solidario está nuestro mejor momento, que es el momento en el cual somos activos. Estamos trabajando. Creo que incluso tenemos ahora un sistema que está basado en la solidaridad, ¿no? Aquel famoso que pague más el que tiene más. Entonces, yo concibo a la jubilación como un derecho adquirido, en el cual, entre otras cosas, uno tiene que ver garantizado el acceso a la salud, a la vivienda. ¿Realmente creemos que hoy la jubilación es eso? No, no lo es, ni siquiera aplicándosele el IAS. Me parece que las jubilaciones no tienen que pagar impuestos. Se paga impuestos cuando uno está en su mejor momento de producción. Bien, ¿qué opinas sobre ese aspecto, José Luis? Yo sé que sos abogado y me vas a salir para el lado jurídico, pero quedémonos ahí un momentito, a ver. Quedemos un momentito por ahí. Estamos hablando de este impuesto del IAS como que si fuese la creación más moderna del Uruguay. Cuando en realidad nosotros tenemos que historiar un poco, ¿no? Nosotros venimos de, por ejemplo, en la época del gobierno de Lacalle, existía el impuesto a las retribuciones personales. El nombre lo dice todo, no es el IRPF, sin embargo era IRP, ¿verdad? Y eso sumado más al IVA, más después al COFIS que puso Valle, toda la historia de eso, teníamos una carga tributaria entre el IVA al 22%, tenías este impuesto que era a las retribuciones personales, tanto para jubilaciones como para salario, que sin duda afectaba. Cuando llega el Frente Amplio, lo que hace es modificar toda esa matriz, saca, entre otros, algunos impuestos que tenía que ver incluso con el tema de la renta agropecuaria y toda la historia, y de alguna manera hace de forma escalonada, con los cuales
prácticamente pasaban a no pagar el impuesto prácticamente 600 jubilados en el Uruguay, y de repente, bueno, se plantea eso como un tema de inconstitucionalidad. Al plantearse como un tema de inconstitucionalidad, no es solo un tema de nombre, es decir, se plantea el tema del impuesto al IAS, que de alguna manera termina gravando también en partes, digamos, a lo que son las jubilaciones y las pensiones, pero de alguna manera es un gravamen mucho menos importante en cuanto a montos a lo que era el impuesto a las retribuciones personales. Acá no estamos comparando ni estamos criticando al gobierno, estamos tratando de analizar si las jubilaciones deberían o no pagar impuestos. Pero lo que estoy diciendo es que ¿por qué nos planteamos nosotros en el 2018 si las jubilaciones pagan o no impuestos cuando históricamente el Uruguay se planteó justamente como retribución? Mirá que vas a llegar. No, es que justamente yo no quiero que me cobren impuestos como jubilado. Ahora, que me cobren impuestos como jubilado si tengo todos los servicios y las prestaciones que el Estado está obligado a darme, ¿no? Salud, vivienda, educación para mis nietos. 80, ¿Cómo? Con 30.000 pesos tú tenés garantizado todo eso cuando la canasta está en más de 80. Pagan, los de 30.000 pesos no pagan. Sí, los de 30.000 pesos pagan, sí, cómo no. A partir de 28.000. 28.000 y pico, te digo más. Bueno. Entonces, Fede. Sí, yo creo que ni los trabajadores ni los jubilados deberíamos pagar impuestos. Bueno, está, mundo ideal. ¿Para qué me pagan un salario si de ese salario me van a descontar un 21 o 22%? Entonces que me digan que mi salario es un 22% menos de lo que me pagan. A mí lo que me preocupa de los jubilados no son los 130.000 jubilados que ganan más de 50.000 pesos, que es poco lo que le cobra de son más los de más de 30.000 entran en ese número. Sí, el problema son los más de 130.000 que ganan menos de 11.000 pesos y que ahora en agosto le aumentaron 288 pesos. Entonces, equilibremos un poco la balanza y hablemos de los jubilados que cobran, que no tienen tope, que hoy, el Día de los Retirados Militares, se está festejando hoy, y que se llevan $580.000 de la caja de lo que subsidia el Estado a la caja militar o a la caja de retiro o al servicio. 580 millones de dólares, que eso sí debería volcarse más, que en vez de que hayan jubilaciones de 480.000 pesos, a que hayan jubilados que no cobren 11.000 pesos. ¿Qué opinás? Las jubilaciones que son muy magras con las que se le va a aplicar el impuesto es totalmente contraproducente la discusión. Acá estamos hablando que se está tocando un derecho adquirido que es la jubilación. No podemos comparar ni siquiera la actividad cuando uno está en condiciones de ser productivo que cuando uno ya está en la etapa de pasividad donde los costos de salud son altísimos, ni que hablar que son sostén de su familia económica y de otros temas. Me parece que acá hay un afán recaudatorio que algunos defienden, por supuesto, no me extraña, pero que otros deberíamos pararnos y decir que no es justo que alguien que aportó toda su vida llegue a la parte de la pasividad donde se supone que debería disfrutar de toda esa trayectoria y no, tiene que seguir aportando. Bien. Para mí son dos debates distintos. Sí. Uno es el debate del IAS a las jubilaciones a partir de tanto, y otro debate es cómo hacer que las magras jubilaciones que están tan por debajo puedan subir. Para mí son debates distintos y uno no le quita lugar al otro. No, porque no va, además, lo que se Tenemos que cerrar. Vamos a ver hasta cuántas firmas se logran recolectar. ¿Qué dice la votación en Facebook? A ver. ¿Estás de acuerdo con eliminar el impuesto a las jubilaciones? En un 86% que sí. Bien. Impresiona el 14 igual, ¿eh? Hay un 14 que dice que no, pero que tal vez no sea un no rotundo, tal vez puedan plantear la franja sea más alta, ¿no? A que sea a partir de X franja. Tal vez no es algo del medio. ¿no? En fin, veamos cómo sigue este tema. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como siempre. Será hasta mañana.